Bienvenidos a la sección Encuentros de Tinta y Caos, donde recibimos a gente que sabe y disfruta hablando de lo que sabe. Hoy contamos con la presencia de Juan Manuel Burgos. Juan Manuel, muchas gracias por atender nuestra llamada. Nada, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de hablar aquí. Al preparar la conversación con Juan Manuel, me ha venido a la cabeza la célebre cita de Kant, esta que dice: hay dos cosas que llenan mi corazón de admiración y respeto. El cielo estrellado por encima de nosotros y la ley moral dentro de nosotros. Lo digo porque Juan Manuel es doctor en física, en astrofísica, ¿m? Sabe algo del cielo estrellado y luego es también doctor en filosofía, algo sabrá de la ley moral. Serías, en terminología de Kant, un humanista integral. ¿Cómo se dio el tránsito? ¿Qué has visto tú en esos dos mundos que para nosotros están separados? Primero diría que me ha hecho gracia, me hace gracia esta comparación con Kant con esa frase, porque nunca se me había ocurrido relacionarla con con mi itinerario filosófico personal, pero bueno, está bien. Bueno, yo en parte diría que son mundos no excesivamente relacionados, ¿no? Porque a veces la gente te pregunta, hombre, claro, filosofía y física esto está muy relacionado. La verdad es que no está tan relacionado, o sea, son mundos bastante diferentes y de hecho a mí la transición del uno al otro, o sea, intelectualmente fue compleja porque de alguna manera tienes que reelaborar tus categorías intelectuales a la hora de abordar los problemas. De hecho, cuando yo acabé física casi veía todo como un conjunto de átomos. Entonces, de ahí a un humanismo hay un camino complejo. Entonces, más bien en mi caso personal fue una cuestión más bien un poco personal, o sea que empecé estudiando en bachillerato ciencias por aquello de que era más serio que las humanidades y seguí un camino porque tengo bastante inercia hasta que al final vi que, bueno, que ese no era el camino, que bien podía hacerlo porque había llegado a hacer un doctorado, pero que en realidad a mí lo que me gustaba más era la filosofía, que ya también había empezado a estudiarlo. Entonces, en ese itinerario no hay como un recorrido teórico que desde la física, por alguna serie de motivos, saltes a la filosofía. En mi caso no, puede que en otros los haya habido, pero es más bien una cuestión, digamos, no relacionada con el tema, sino con la persona. El tronco común que dice Kant. Bueno, Sí. oye, recomiéndanos un libro tuyo. Bueno, puestos a recomendar, recomendaría el último libro que he publicado, que es Ética de la Persona, hablando justamente de Kant y bueno, de Kant de la moral. Este libro se produce y se genera en el contexto de mi propuesta filosófica personal, que se llama Personalismo Integral, que es una propuesta de personalismo original, ¿vale? Que yo estoy haciendo un poco siguiendo inspiraciones de Wojtyla. Y esto estoy haciendo un trabajo sistemático, de alguna manera, en organizar un poco el personalismo, pero lógicamente lo estoy haciendo a mi manera. O sea, es decir, que no pienso que esa sea necesariamente el marco que todos los personalistas tengan que hacer. Pero bueno, este libro yo creo que explica bastante bien cuáles son los fundamentos de una ética bastante dinámica, autoconstructiva, pero que al mismo tiempo no genera relativismo. Por eso yo creo que este libro, que está publicado en Neunsa el año pasado, creo que es un buen libro para aquellos que quieran tener una buena fundamentación ética. El tema del personalismo, tú mismo has hecho referencia a que hay distintas corrientes, sensibilidades. A mí me suena que hay un cambio de enfoque muy potente en la modernidad respecto a la cuestión de la concepción de la persona, se llame persona o se llame individuo, que ya son dos mundos distintos, pero a veces no se distingue. Hay también una distinción respecto al enigma de la esfinge, que plantea qué es el hombre. Nosotros planteamos quién soy yo. Hay dos cambios del qué al quién y del hombre, es decir, una cuestión antropológica general, a decir, no, lo que me interesa yo mismo, o sea, el sujeto individual. Si te parece, comparar el mundo antiguo con el moderno. Sí, bueno, a ver, es sintetizando un poco lo que tenemos, es un poco estereotipado, pero yo creo que en realidad responde a la verdad. Tenemos más bien que el mundo antiguo, hasta podríamos decir, o sea, el mundo filosófico antiguo, o si queremos clásico, hasta Tomás de Aquino se centra como un poco más en el exterior, o sea, y en la objetividad, en cómo las cosas son, cómo el hombre es, etcétera. Entonces,
Cuando aparece Descartes, Descartes inicia ese camino de la duda metódica que le conduce al interior del sujeto. Y ahí es cuando, por así decir, empieza la filosofía moderna, que es una filosofía que ya no parte tanto del exterior como que parte del centro de o sea, de la persona, pero más bien de la conciencia, que es un poco lo que se suele denominar giro antropológico. Entonces ahí empiezan a crearse como se crean las dos grandes corrientes de filosofía en términos muy generales. La filosofía clásica, que posteriormente yo diría que no avanza demasiado, o sea que prácticamente de alguna manera un poco pues se queda en lo que había dicho el mundo medieval, la escolástica. Podemos considerar que la escuela de Salamanca, digamos, avanza en el ámbito de la filosofía del derecho, de la filosofía política, pero a nivel de antropología no sé si hay grandes avances. Mientras que en la filosofía moderna, entendiendo esto en términos muy generales, sigue esa vía de la conciencia y entonces realmente se producen bastantes avances, pues la subjetividad, el yo, la libertad como autodeterminación, si bien en un contexto peculiar, un contexto como un poco desarraigado e idealista. ¿Qué ocurre entonces cuando aparece el personalismo en el siglo XX? Pues que de alguna manera ve la necesidad de integrar esas dos corrientes. O sea, la idea es que las dos tienen parte de razón. O sea, no vamos a conseguir una filosofía consistente en el siglo XX si abandonamos las tesis fundamentales de la modernidad, o sea, es decir, que al final el mundo interior del sujeto es lo que realmente hace que la persona sea persona, pero hay un realismo de la filosofía clásica que también es absolutamente necesario, porque si no acabamos en un idealismo que también es absurdo, ¿no? O sea, el mundo depende de mí y prácticamente si yo me muero el mundo desaparece. Esto sería en las formulaciones más extremas. Entonces, los autores personalistas, en general, lo que intentan es esa mediación. Eso es un poco el proyecto del personalismo, un poco, digamos, como que vinculado a esas dos grandes tradiciones. Pero la plenitud del planteamiento moderno respecto al sujeto, podríamos decir que está en el superhombre de Nietzsche, es decir, la afirmación del individuo como individuo, desde mi libertad, y si quieres también en Kierkegaard, el único. Pero claro, eso no, eso es base suficiente para construir la noción de persona, es idéntica. Sí, bueno, un poco en relación con la pregunta que habías hecho también de la diferencia entre el hombre, el qué y el quién, o sea, digamos, ahí, por un lado, el proyecto de personalismo en una parte tiene esa función o ese objetivo de síntesis. Ahora, ¿qué elemento utiliza para realizar la síntesis fundamentalmente en el contexto antropológico? La noción de persona. Esa es un poco como la clave intelectual o filosófica que el personalismo emplea para realizar ese proyecto de síntesis. La versión de persona no coincide con la noción de individuo desarrollada por Nietzsche o por Kierkegaard, o en general, la noción moderna de individuo. Por tanto, ¿qué rasgos están presentes en la noción de persona? O- Sí, claro, efectivamente, la noción de persona que usa el personalismo es una noción de persona que es clásica y original al mismo tiempo. O sea, a ver, la noción de persona como tal es inventada, digamos, por el cristianismo a través de los padres capadocios en el contexto de las discusiones teológicas sobre la Trinidad. Ni los griegos ni los romanos conocen la noción de persona, porque la noción de persona un poco la podríamos definir como el sujeto, el subsistente, o sea, como el individuo subsistente. ¿Qué ocurre? Que esa noción de persona, aunque es un invento, por decirlo de alguna manera, filosófico muy poderoso, se utiliza muy poco. O sea, en realidad, el mundo escolástico lo utiliza poco, lo menciona, ¿vale? Pero no lo utiliza. Por ejemplo, para Santo Tomás la persona, el ser humano sobre todo es una sustancia individual de naturaleza racional, pero es una sustancia. Entonces ese concepto queda un poco como desaparecido. Y la modernidad filosófica tampoco lo usa, o sea, porque Descartes no habla de persona, bueno, Hegel tampoco, Nietzsche tampoco creo que use el concepto de persona, el único que lo utiliza un poco es Kant. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos ahí es un concepto muy complejo, antropológicamente hablando, en el cual
por decir un rasgo fundamental, porque tiene muchos, diríamos que se remarca la irrepetibilidad de cada persona y el valor individual de cada persona. Es que ya cuando hablamos de la persona no estamos hablando del ser humano en general o de la naturaleza humana en general, estamos hablando de cada quien y que se considera irrepetible. Entonces, en ese paso, por así decir, de la naturaleza humana en general, de la pregunta ¿qué es el hombre? A la pregunta ¿quién es el hombre? Estaría implícito toda la novedad que supone el concepto de persona en el personalismo. Pero es que la idea de individuo también es una idea particular. Y entonces ahí es donde yo no veo la distinción entre persona e individuo. Es decir, yo me planto en la modernidad. ¿Y dónde está la diferencia? Diferencia específica, dirían los clásicos. ¿Qué diferencia la persona del individuo si es que hay que diferenciarlo? Sí, sí, sí hay una diferencia. O sea, primero hay que aclarar que, claro, la modernidad es un término amplio y genérico. Entonces, estamos hablando en términos amplios y genéricos. Si quisiéramos ser más precisos, un poco habría que ir autor por autor, porque unas cosas que aparecen en un autor puede que no aparezcan en otros. Entonces, una primera diferencia es que la modernidad a veces es muy subjetivista. Es decir, que sí, da el valor a cada persona, pero la persona se convierte prácticamente en un centro excesivo del mundo. O sea, es como decir que el mundo pasa a través de la persona. Entonces es, bueno, sí y no. Quiere decir que muy bien, yo soy muy importante porque soy único e irrepetible, pero quizás no soy tan importante. O sea, quiere decir que si yo me muero, el mundo va a seguir, etcétera. Esto, en el marco del idealismo o de los idealismos más radicales, esto no es tan claro, ¿no? Pero luego, por otro lado, está también un poco el tema de la relación con el resto de la sociedad. O sea, la persona no es única, irrepetible, pero es un ser interpersonal e interrelacional. O sea, es decir, que nos construimos o nos hacemos como personas en sentido pleno en la relación con los otros. Y este es un tema que no está tan claro en muchos elementos de la modernidad. Aquí surge un concepto nuevo muy interesante que es el concepto de relación. En Kant, que tú has dicho que está en un punto de partida importante del personalismo, en Kant la persona es fin en sí mismo. Bueno, está muy bien dicho. Pero claro, si la persona es fin en sí mismo, esa dimensión relacional que permite pasar a la construcción de una comunidad, concepto interesante, quizá comunión y demás, ¿cómo se hace eso compatible? ¿Cómo se pasa? Pues aquí, por ejemplo, yo que soy bastante seguidor de la filosofía de Carl Wojtyla tiene un concepto muy interesante que se llama participación, que Sí. está en su libro Persona y Acción. Pues participación no tiene nada que ver con el concepto platónico, sino participación a nivel social, o sea, participar en la construcción de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice Carl Wojtyla que ha vivido en un contexto comunista? Bueno, pues una cosa es hacer cosas con los otros, pero hay un tipo de relación con los otros en las que al mismo tiempo nos construimos a nosotros mismos. En términos marxistas diríamos que puede haber relaciones con los otros que generen alienación, pero ese tipo de relación es, diríamos ahora en terminología contemporánea, sería el típico relación tóxica. Yo me relaciono con los otros, pero eso en el fondo me está perjudicando a mí. Pero hay un tipo de relación especial en la que yo consigo al mismo tiempo contribuir al bien de la sociedad y construirme a mí mismo como persona. Eso es lo que llama Wojtyla justamente participación. Entonces, hay un tipo de acciones en las que está conectado también un poco con la idea del bien común. Hay un tipo de acciones en las que esos dos procesos se producen a la realidad. Es decir, que yo hago cosas con los demás, pero al mismo tiempo me construyo a mí mismo. Entonces, eso que en cierto sentido Remotil la llama autoteleología, significa que yo no tengo por qué oponer, por así decir, la participación con los otros, con mi construcción como persona, sino que en realidad eso muchas veces se da de manera conjunta. O sea, porque al final, si yo me encierro en mí mismo, busco mi propio bien, busco únicamente lo que me interesa, pues evidentemente eso no me construye como persona, ¿no? Entonces esa sería un poco como esa respuesta
o sea, yo creo que es una respuesta buena a esa pregunta. O sea, es decir, que yo nunca voy a dejar de ser fin para mí mismo. Esto, por ejemplo, en este libro de ética, yo lo remarco bastante, cosa que a veces genera problemas, ¿no? Porque la gente piensa como, bueno, es que tú estás en una postura egoísta porque siempre estás pensando en ti mismo, etcétera. Y digo, a ver, no es egoísmo, o sea. Es que, quiero decir, yo no puedo desembarazarme de mí mismo, además es que ni tendría sentido, ¿no? O sea, en fin, no sé si responde algo a la pregunta que tú hacías. Bueno, en realidad, visto desde otra perspectiva, con una imagen, digamos que si uno es un naranjo, lo que tiene que hacer es dar naranjas. Pero hombre, tú vas a dar naranjas, eres un egoísta. No, no, es que en el conjunto, lo que a mí me toca, y lo que es mi fin es dar naranjas. Y por tanto, haciendo eso, contribuyo al mismo tiempo a mi plenitud y a la plenitud del conjunto en el Sí, que bueno, es un estoy. ejemplo bastante de la tierra, Claro, pero muy, no, no, soy que es del un buen, Mediterráneo. es un buen ejemplo. Quiero decir que efectivamente yo, o sea, si yo doy naranjas, crezco como persona, en este caso, o sea, soy un árbol Bueno, frutal que está en su plenitud. Pero justamente como estoy en mi plenitud, doy naranjas y eso sirve a los otros. O sea que me parece, vamos, que me parece que es un buen ejemplo. Si yo no diera naranjas, o sea, pues entonces ni contribuiría al bienestar de los otros, ni habría llegado a mi desarrollo. por eso la noción de participación, que yo no conozco bien, pero tal como la has explicado, la veo de alguna manera extrínseca, no conectada. Yo no sé si, por ejemplo, la noción de Buber en Yo y Tú, cómo no se puede pensar al yo aisladamente que decide participar o no. Hay un debate en el interior del personalismo, que es un debate interesante y difícil, sobre cuál es el peso que tiene la interpersonalidad. ¿Vale? O sea, todos los personalistas le dan gran peso a la interpersonalidad, es decir, a la relación entre las personas como manera de construcción del yo. Hay un debate, sin embargo, en cuál es el peso que tiene esa relación. O sea, que hay diferentes posturas. Hay gente que yo les llamo relacionalistas, que es que dan tanto peso a la relación que al final un poco la persona casi desaparece. Entonces, yo digamos que estoy en una posición, creo que intermedia, o sea, en el sentido de que, o sea, la persona crece y le resulta necesaria la relación, pero hay una persona previa a la relación. Yo no soy simplemente el producto de la relación, porque yo soy yo como tú eres tú, ¿vale? Evidentemente tú te has formado en relación con todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, como yo también, pero tenemos esa individualidad personal. Ujú. Entonces, el modo exacto de articular esa dualidad, sujeto-relación, es bastante complejo. Me parece que todavía no está logrado del todo, pero yo sí que creo que no hay que excederse en el peso de la relación, porque de esa manera, en el fondo, un poco nos cargamos a la persona. O sea, si al final yo soy puro producto de la relación, ¿quién soy yo? O sea, no soy nadie. Soy un mero resultado de lo que habría, de lo que si hubiera tenido otro tipo de relaciones sería otro ser completamente diferente, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que yo no acabo de ver, o que lo veo de otra manera, porque tal como tú lo planteas, parece que la persona es algo que luego entra en relación. En Buber es que la persona es relación o no es persona. Eh, por ir a un ejemplo, como el naranjo. ¿Qué sería antes? ¿La familia, que es una comunidad de relaciones, o el individuo, o la persona que se integra, o la persona que se integra en esa familia? O sea, a ver, aquí podemos hablar de un orden cronológico y un orden Sí. ontológico, por decirlo de alguna Vale. manera. Desde el orden cronológico, pues claro, primero es la persona porque la persona surge de la familia, de la relación entre los padres, ¿no? Pero desde un punto de vista ontológico, para mí claramente hay una prioridad del sujeto. O sea, yo entiendo que no es una posición que ahora mismo voy un poco contracorriente en esta posición, porque porque está como muy de moda un relacionalismo que para mí me parece que no responde a la realidad. Yo creo que hay una prioridad ontológica clara de la persona. O sea, digo, porque cada uno somos ese quién. Entonces ese quién es que ni siquiera puede ser el producto, o sea, el producto del exterior, porque entonces realmente
o sea, no seríamos irrepetibles, o sea, seríamos o sea, no tendríamos ni siquiera dignidad, yo creo, o sea, y yo creo que eso lleva, si se piensa un poco, no es consistente. Porque si nosotros somos el mero producto de las relaciones, o sea, ¿cabría hablar de naturaleza humana, por ejemplo? Yo creo que no. O sea, dependiendo de con qué te relacionaras o con quién te relacionaras, saldrías de un modo, saldrías de otro. Yo creo que esa postura, llevado al extremo, claramente es insostenible. Por los dos enfoques que tú has dado, cronológicamente me parece que es como el huevo y la gallina, o sea, que es Sí, antes la claro, o sea, familia o el individuo, o claro. sea, no tiene arreglo. Es una Por tanto, discusión el un poco único, interesante a nivel cronológico, creo yo, digo, esto pero es. Por tanto, el único enfoque es el enfoque ontológico y ahí es donde está el meollo, ¿no? Porque en realidad yo lo que veo es que hay, vamos, por no insistir, pero al final es una concepción determinada de la persona que no es persona ontológicamente si no está abierta, aunque no haga la relación, pero la persona se define, yo iría más bien a Buber que a Kant, en Buber es que el yo no es pensable individualmente. El yo será siempre como yo tú o como yo ello. Y entonces solo sobre el yo tú surge el concepto de persona. Sobre el yo ello, digamos, viene la alienación que tú decías, el vaciamiento, etcétera, etcétera, cosas. Iría por ahí. Bueno, oye, tú has fundado o estás en una asociación de personalismo, la Asociación Española de Personalismo. Cuéntanos un poquito qué hacéis, cómo... sí, bueno, yo soy el fundador de la asociación, fundador y presidente, que la fundamos ya hace veintipico años. A ver, esto surgió de manera bastante natural porque a medida que yo fui leyendo a los pensadores personalistas, o sea, empecé a darme cuenta de que en realidad como que eran muy poco conocidos. Ahora, afortunadamente, esto ha cambiado bastante. O sea, el pensamiento personalista en general de estos autores, por ejemplo, en España se ha difundido muchísimo más, ¿no? Pero si hablamos de hace 20 y pico años, pues realmente, por ejemplo, ni siquiera había nada, había muy poco publicado. Pero el personalismo bueno, en España tiene una historia peculiar, pero digamos que en torno a los años 70 por ahí, se publica bastante personalismo, pero todo eso después con todos los movimientos culturales, históricos, políticos en España es como arrollado. Y entonces en los años 90, el año 2000, que es cuando empezó yo a estar más o menos un poco activo, prácticamente se conocen muy poco a los pensadores personalistas, no hay publicados nada de ellos, etcétera. Entonces yo, que había entrado en contacto con este personalismo, digo, bueno, esto es un poco llamativo, ¿no? O sea, que hay una serie de autores como muy valiosos que están muy poco utilizados y que son muy poco conocidos. Y entonces, con un grupo de amigos, pues empezamos a realizar pues seminarios, pero entre nosotros, etcétera. Y entonces una cosa fue llevando a otra. Entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no organizamos un congreso y tal, ¿no? Entonces la cuestión era que al organizar el congreso, la pregunta era quién organizaba, volviendo a lo de quién, quién organiza este congreso. Y yo dije, bueno, pues habrá que organizar, habrá que crear algo para que sea como el sustrato de este congreso, porque antes teníamos una cosa muy vaga a la que habíamos puesto el nombre de Grupo de Estudios Personalistas, y entonces ahí, pues digo, pues nada, vamos a crear una asociación. Entonces, pues me puse en marcha y tal. Entonces, contacté con un buen grupo de personas y nada, y entonces fundamos la asociación. Digo, había muchos asociados. O sea, la asociación, pues yo creo que estábamos con 15 o 20 miembros fundadores. Yo soy el fundador porque era el que hacía la idea, la propuesta y luego la que yo seguí. Y a partir de allí, bueno, pues todo se fue creciendo. Bueno, empezamos a organizar un congreso anual, luego ya creamos la página web y luego a partir de ahí han salido desarrollados proyectos, o sea, importantes. Ahora mismo los más consolidados son un máster en filosofía personalista, en el que hay dos opciones. Una que es un máster, o sea, un curso de un año que lo realizamos en colaboración con la UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid, y luego incluso también es un máster universitario, o sea, esto es en colaboración con la Universidad Anáhuac de México, y entonces dura 2 años y da acceso a doctorado. Ese es uno de los...
de los proyectos más importantes que por otra parte está generando una comunidad de investigación personalista muy potente. Bueno, y tenéis también una revista, ¿no? Sí, tenemos una revista porque, a ver, en general, digamos que hay otras asociaciones de personalismo, como el Instituto Manuel Munier de España, el Instituto Manuel Munier de Cataluña en España, pero mi objetivo cuando yo fundé la asociación era sobre todo trabajar en el mundo académico. O sea, es decir, darle un prestigio académico al personalismo que probablemente en aquella época tenía menos, pero que yo que consideraba que estaba plenamente justificado. Y por otro lado, también yo pensaba que si no se tenía ese prestigio académico era muy difícil que el personalismo continuara en el siglo XXI, porque de alguna manera iba a ser como, bueno, muy bien, pues esta gente está aquí, te dice unas cosas simpáticas y tal, pero pues ya está, bueno, pues eso fue algo que se dijo, que Munier dijo, que alguien dijo, pero bueno, ahora estamos en otras cosas como más interesantes, sólidas y serias, ¿no? Entonces, eh, como yo siempre he pensado que el personalismo tiene mucha potencia intelectual, o sea, digo, entonces parte de mis objetivos han sido, sobre todo, trabajar en ese mundo académico. O sea, no porque no de alguna manera prescindamos de la sociedad y queramos meternos por así decir, una torre de marfil, sino más bien justo por lo contrario. O sea, es decir, que en el sentido de que, primero, que los académicos son los que al final acaban influyendo en la sociedad, en el mundo de las ideas en el que estamos, porque si no entrabas en ese mundo académico, tampoco ibas a entrar en el mundo cultural y social. Entonces, en ese marco están un poco todos los congresos, buena parte de los congresos, seminarios organizados en la Asociación Española de Personalismo. Bueno, luego las referencias web, la referencia web es personalismo.org y en Sí. ese marco también es donde pensé que sería muy interesante, importante generar una revista académica de personalismo. Y eso es la revista Quién. Ujú. Se llama ¿Quién? Revista de Filosofía Personalista, para que quede claro que es de Sí. personalismo. ¿Y la revista qué periodicidad tiene? A ver, la revista es semestral. Los que son socios de la asociación la reciben en físico, pero también está abierta, está en online. O sea, digo, está abierta en la red. Si uno va también a la referencia de la revista, allí encuentra todos los números. Esto va un poco en la línea de lo que todo el mundo llama ahora de la ciencia abierta, que es como todo para todos, lo cual es, claro, es fenomenal si alguien te da dinero para poner ciencia para todos, porque claro, las cosas cuestan dinero, entonces muy bien, Open Science, fenomenal, ¿no? Pero vale, ¿y quién paga el Open Science? Bueno, por eso yo animo a que la gente se suscriba o bien a la asociación o a la revista para tener, digamos, como apoyo financiero para desarrollar esa revista, ¿no? Y luego académicamente está yendo bastante bien. O sea, hay como las dos bases de evaluación de revistas más potentes del mundo son Web Science y Scopus. Nosotros ya estamos en Scopus y estamos en el nivel Q3, que para lo que es una revista de humanidades es un nivel pues muy bueno, ¿no? Porque las revistas de humanidades y sobre todo también si son en español. Esta revista se publica fundamentalmente en español, aunque se pueden publicar artículos en inglés, ¿no? Entonces, el nivel de indexación sube fundamentalmente por el número de citas, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que ahora mismo la revista está en un nivel académico muy bueno y está potenciando el personalismo, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Que es de lo que se trata y que Sí, es un pensamiento muy valioso, muy interesante, que sí. fomenta debates profundos y se nos acaba el tiempo. Dos Sí, últimas sí, cosas. bueno, perdón, Primero, entonces simplemente como estábamos en sí, la fase un poco de actividades también ya aprovechando esta sí, sí. oportunidad, tendremos, todo esto lo encontraréis en los que lo vean, lo podéis encontrar en la revista, perdón, en la web de personalismo. Eh, Ujú. Tendremos un Congreso Mundial de Personalismo en julio de 2026 este año en Madrid, en la Universidad de Comillas. Entonces, bueno, ahí se puede participar, asistir.
etcétera. Se pueden presentar comunicaciones, ponencias, Y, etcétera. y se puede ¿Lo presentar tenéis, comunicación. tenéis cerrado ya el No, plantel no, de no, los... esto es en julio hasta abril hay tiempo. Muy bien, pues nada, nos haremos eco Vale. animaremos a la gente a que participe. Recomiéndanos un libro que no hayas escrito tú. Bueno, en el ámbito filosófico, mi libro de referencia es el de Persona y Acción de Carol Gutila. O sea, es el libro que a nivel de antropología yo considero que es uno de los grandes libros del siglo XX. Y es un proceso de sistematización de todo ese proyecto del que he hablado antes, de inclusión de lo subjetivo y lo objetivo en un modelo de antropología, con referencias epistemológicas también muy interesantes y sobre todo con una estructuración muy novedosa del concepto de persona que además es sistemática. Yo un poco, no sé si por lo de la física inicial, soy un poco sistemático y también me gusta un poco la precisión. O sea, es decir, que a veces en el mundo filosófico, pues no siempre, pero se puede hablar un poco como por hablar, o general, y yo quizás no sé si por esa formación física, como que me gusta un poco la concreción, decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando exactamente? Un poco en plan filosofía analítica. Y en ese libro de Boitila, que es un libro difícil, eso sí, o sea, eso ya lo advierto, ¿no? De hecho, hay una anécdota famosa y divertida en el cual los alumnos de Boitila decían que el purgatorio consistiría en leer Persona y Acción continuamente. ¿Ese libro está influido por la fenomenología o esto es posterior en Wojtyla? Eh, Sí, está influido por la fenomenología. O sea, Wojtyla tiene un itinerario filosófico relativamente complejo, pero básicamente es que él tiene una formación tomista, pero luego hace la tesis doctoral de habilitación sobre Max Scheler. Entonces, ese Ujú. libro es o sea, fundamentalmente lo que intenta es esa síntesis entre filosofía clásica, inspirada fundamentalmente en el tomismo, y filosofía moderna, inspirada fundamentalmente en la fenomenología vía Husserl y Seller. Wojtyla también tiene elementos kantianos, por ejemplo, lo del fin en sí mismo, pues es un tema que él recorre. Entonces, un poco la potencia de este libro, desde mi punto de vista, es que logra realizar bien esa síntesis. Y es una síntesis original, no simplemente voy poniendo una cosa al lado de la otra, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, ¿qué te gustaría que retuviera la gente que escuche esta tertulia? Bueno, yo creo que me gustaría que retuviera por un lado, básicamente que, bueno, que el personalismo es una filosofía muy interesante y que tiene mucha potencialidad para el siglo XXI. O sea, no solamente es una filosofía del pasado, algo que fue interesante, pero ya pasó, como por ejemplo el existencialismo, sino que actualmente es una filosofía que está en crecimiento y que tiene mucha potencialidad. También me gustaría que le sonara la idea de personalismo integral, que es la propuesta filosófica que yo estoy haciendo, que de alguna manera no es que busca como ofrecer unas bases filosóficas y antropológicas para que el personalismo se pueda aplicar fácilmente en nuestra temporada, y de hecho en nuestro siglo. Y de hecho se está utilizando ya pues para análisis en el ámbito de la psicología, o sea, hay por ejemplo una sección que se llama personalismo fílmico, que se desarrolla desde Valencia, que está utilizando para el análisis de películas, también a nivel de epistemología, es decir, que es un proyecto en construcción, o sea, no una página del pasado, un proyecto en construcción y que, bueno, pues creo que es útil e interesante. Muy bien. Juan Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos seguimos viendo. De acuerdo, muchas gracias a Fuerte. ti.